Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este canal llamado Vida Plena. Mi nombre es Rodo Gianotti y estoy aquí para bendecirles y bendecir mi vida conociendo una Biblia muy particular que es una Biblia de estudio llamada Biblia de Estudio de la Biblia de las Américas. En principio, déjenme contarles que la Biblia de las Américas es una versión de la Biblia en sí misma. Se escribió, se adaptó en base a los originales de los idiomas hebreo, arameo y griego de los manuscritos antiguos. Muchos creen y defienden que esta versión, la Biblia de las Américas, es una de las más fieles al texto original. Bueno, más allá de que existe la Biblia de las Américas en letra grande, en letra normal, en letra chica, en versión económica, en este caso tenemos la Biblia de las Américas versión edición de estudio, donde luego de verla vamos a ver que esta Biblia tiene muchísima riqueza de conocimiento, de información y una pauta muy equilibrada de todo su contenido. Tenemos muchísimo en esta Biblia llamada Biblia de Estudio, la Biblia de las Américas. Y una vez que ingresamos al interior, vamos a entrarle y vamos a ver que es muy parecida a otra Biblia de estudio en cuanto a lo que tiene. Y aquí tenemos para comenzar su contenido. Y luego de lo que aparece primero, que tiene que ver con los principios de traducción, la tabla de abreviaturas, vamos a tener también un compendio de ayudas para luego de lo que es, después que termina la Biblia, vamos a tener unas ayudas muy buenas. En principio, vamos a tener aquí el índice de tablas gráficas y mapas. Y aquí vamos a ver cada uno de los títulos que te los podés topar mientras vas leyendo la Biblia a lo largo de todo el contenido, o podés ver cada uno de ellos aquí en este índice y de allí, si te interesa, directamente ir a la página que te dice para estar ubicado de esa manera en ese cuadro, en ese mapa o en esa gráfica que nos entrega esta versión de la Biblia de las Américas. Como les dije, no es la Reina Valera 60, no es la nueva versión internacional, no es la NBI, es la Biblia de las Américas, una versión en sí misma. Y aquí, en el prefacio, nos va a hablar de lo que tiene que ver con la Biblia de las Américas en sí misma, como traducción fiel de las Sagradas Escrituras en sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego. ¿Sí? Y va a citar diferentes pasajes de la Biblia como para poder darle una base sólida en base a lo que la misma Escritura dice de sí misma. Ahora bien, luego aquí tenemos los principios de la traducción, el formato general en que nos vamos a encontrar esta Biblia escrita, impresa, editada, las tablas de abreviaturas, para llegar a lo que es la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas, con sus colaboradores, luego la presentación de la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas, describiendo allí cómo se realizó, y luego aquí, en este sector, tenemos la primera epístola del apóstol Pablo como un ejemplo de todo lo que hay, de las referencias que van a estar en el centro, que ya se los voy a mostrar, de los subtítulos que tienen cada uno de los pasajes, que eso lo tiene toda la Biblia, las notas del traductor numeradas dentro del texto, que también tienen que ver con las notas que vamos a encontrar o los comentarios explicativos que vamos a encontrar, la continuación de las referencias de las notas, que está al final, abajo, y las palabras o frases en negrita, que son comentarios, o las referencias a pasajes relacionados con el comentario. Y esto es una herramienta, ¿por qué? Porque la Biblia de las Américas es una versión que intenta explicar y adaptar los idiomas antiguos, las palabras, con su significación exacta, trasladándola a lo que es la comprensión en el español actual. Por eso se llama la Biblia de las Américas. Y sí, por supuesto que es una de las Biblias o traducciones de la Biblia que más respetan el original. Muy buena versión y muy recomendable, ¿sí? Esta Biblia de estudio aquí nos proporciona el cómo usar la Biblia de estudio de las Américas. Y ahí hay un texto con todo lo que significan cada una de las partes que vamos a ver. La vista panorámica, los bosquejos, los subtítulos, la columna central de referencias y notas de traductor, los comentarios que van a estar en la parte inferior, diccionario bíblico y concordancia que van a estar al final, el índice de tópicos, que es como un índice temático que ya lo vamos a ver, y los mapas que va a tener distribuidos a lo largo de todo, ¿sí? Luego tenemos un compendio introductorio a esta Biblia
que es la vista panorámica de la Biblia. Y esto está muy bueno porque divide todo en diferentes esquemas, como Pentateuco, sección histórica, poesía hebrea, etcétera, 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 hasta llegar al Apocalipsis. Y luego tenemos aquí estos gráficos que tienen que ver con la estructura de la Biblia, el Evangelio y el cumplimiento de la ley. Y finalmente los libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y los libros en orden alfabético. Muy bien, muy bien. Aquí comienza el libro propiamente dicho, la Biblia de las Américas. Y en todas las introducciones, como siempre, vemos el libro de Génesis para ver todo el resto de las introducciones y no ver los 66 libros de la Biblia. Aquí en el Génesis vamos a ver que primero, en la primera parte, va a tener una vista panorámica. Y esto de vista panorámica tiene que ver con un texto conformado para tener una visión global de lo que ese libro en su contexto nos va a decir y en base a qué, al propósito y todo lo demás que tiene que ver con la voluntad de Dios para con el hombre expresada en ese libro. Luego, dando vuelta a la página, tenemos un bosquejo del libro, sea cual fuere, si el libro es corto será corto, si el libro es largo será largo, bosquejo en cuanto a toda la estructura que tiene, en cuanto a su contenido, y luego algunos cuadros que pueden llegar a servir de ese libro. Algunos tendrán más, otros menos cuadros, en este caso edad de Adán y de sus descendientes, y los nombres de Dios en hebreo y en griego a lo largo de todo el libro de Génesis, o también algunas partes de Éxodo, 1 Samuel, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver la estructura del libro de la Biblia en sí misma, y vamos a ver aquí en Génesis 1 que tenemos 2 columnas de texto bíblico y en el centro tenemos una columna de pasajes de referencias, de pasajes paralelos, ¿sí? O también notas del autor, del editor, que son necesarias ver en cuanto a significado de palabras. Luego tenemos una leve línea en negrita y luego de allí para abajo tenemos los versículos que son necesarios explicar. Pero esta no es una Biblia con comentarios que tienen que ver con aplicación al diario vivir, con aplicación de explicación teológica. No. Tiene que ver con interpretar bien lo que el original quiso decir. Por eso es muy fiel al original y tenemos aquí las palabras en negrita y todo el resto de la traducción de la Biblia, de lo que quiso decir, por qué se usó ese verbo, esa palabra y no otra. Está muy bueno. Así que los comentarios son aclarativos de palabras específicas de la versión de la Biblia de las Américas para que comprendamos en función de ser fiel al original. Luego aquí en la segunda hoja tenemos los pactos de Dios, que esto está muy bueno porque acá en cuanto a los pactos aparecen en diferentes lados y aquí nos va a explicar el primer pacto. Recuerden que hay un escrito, un estudio particular sobre los pactos en esta Biblia de las Américas al final, ¿sí? Pero aquí nos va a hablar del primer pacto, que es el pacto edénico. Luego está el pacto adánico, luego está el pacto con Noé, luego está el pacto con Abraham y así hasta lo que esta Biblia va a ubicar, que son 8 pactos. Otros estudios dicen 7, otros dicen 6. Bueno, de acuerdo a cada erudito o estudioso tenemos la cantidad de pactos, pero que Dios es un Dios de pacto, decimos amén a eso. Muy bien, aquí el huerto del Edén, un mapa para que comprendamos por dónde podría haber estado el huerto del Edén, y de allí seguimos. En todo el texto nos vamos a encontrar con los cuadros explicativos, con los mapas, con las columnas de referencia, con los comentarios en la parte inferior de los textos, así a lo largo de toda la Biblia. Una gran riqueza, la Biblia de las Américas, edición de estudio. Y por ejemplo, miren, estamos aquí en 1 Timoteo capítulo 3 y aquí nos encontramos no solamente con todo el texto, que está muy bueno en el Nuevo Testamento, sino también con requisitos del líder espiritual. Este es un diagrama presentado con las cualidades que tiene que tener un líder espiritual en base al libro de 1 Timoteo, porque allí lo menciona en el capítulo 3, con los requisitos de los obispos y los diáconos, sino también que va un poco más allá y presenta un diagrama de todo lo que 1 Timoteo va a decir con las cualidades específicas de liderazgo en la iglesia de Jesucristo. Y yo lo diría en cualquier otro lado porque son cualidades muy honrosas, ¿sí? Hay que decir algo de la Biblia de las Américas en el Nuevo Testamento y tiene palabras de Jesús en rojo, palabras de Cristo en rojo. Aquí podemos ver a lo largo de todo el texto que donde habla Jesús está en rojo, y allí vamos y seguimos avanzando
al finalizar el libro de Apocalipsis, luego de que tenemos aquí la introducción al libro de Apocalipsis, podemos verla para ya terminar en la última parte de lo que es la Biblia, vista panorámica, el bosquejo y aquí un mapa con las 7 iglesias del Asia Menor para comprender de dónde viene y hacia dónde va en todo el texto que se presenta. Ahora, una vez que termina bien el libro de Apocalipsis, tenemos aquí las 7 iglesias del Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con lo que Dios le pide, la queja que tiene, la corrección, el juicio y la promesa que le hace, que está muy bueno para tenerlo así bosquejado en pocas palabras. Luego tenemos los puntos de vista sobre el milenio, que son las 2 hojas explicando cuáles son las teorías de lo que tiene que ver con cómo ven los cristianos el milenio, ¿no? Y las manifestaciones dentro del milenio o cuándo se da tal cosa u otro de acuerdo a cada teoría. Está todo aquí explicado de manera clara, ¿sí? Y de allí en adelante vamos a tener aquí ayudas para el estudio de Apocalipsis y nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con 2 o 3 hojas simplemente para comprender el Apocalipsis de un punto de vista equilibrado. Una Biblia muy equilibrada, introducción a los libros, comentarios, citas de pasajes de referencia, palabras de Jesús en rojo, realmente muy bueno. Aquí empieza el índice de tópicos, que es como un índice temático de la Biblia de referencia Thompson, que si la querés ver, te dejo acá el link, mirala, la Biblia de referencia Thompson, muy buena Biblia, pero es diferente porque la Biblia de referencia Thompson es muy amplia, esta es específico, ¿sí? Y aquí tenemos muy buen diseño, letra legible, quería decirles, la letra de toda la Biblia es una tipografía 10, muy legible, realmente muy recomendable. Y aquí tenemos de la A a la Z todo lo que tiene que ver con los tópicos, los temas que se desarrollan, y allí podemos ver a lo largo de todos los pasajes de la Biblia que cada palabra se desarrolla, cada tema se desarrolla y con qué mini subtemas, digamos, para aplicar ese megatema que buscamos en este índice de tópicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una herramienta muy buena para llevar adelante diferentes temáticas, ya sea para el estudio bíblico personal o para la enseñanza a otras personas. Muy buena Biblia. Y aquí tenemos el diccionario concordancia. No es una concordancia, sino un diccionario concordancia con ayudas de estudio suplementarias y mapas a color, que es lo último que tiene esta Biblia. Y aquí vamos a ver que antes de iniciar la sección de versículos bíblicos en donde se menciona esa palabra a modo de concordancia, tiene un breve texto describiendo cada palabra. Entonces es un diccionario concordancia. Muy buena idea, muy buena idea. Entonces allí vamos a ver cada uno, por ejemplo, no sé, por decir, Abraham, llamado por Dios, y así a lo largo de esto, aquí, abominación, miren la palabra abominación, algo detestable, específicamente la idolatría es abominación a Dios, véase abominación de la desolación, y allí a lo largo de todos los pasajes donde se menciona, como cualquier otra concordancia, la palabra abominación. Muy linda. Desarrolla todo esto a lo largo de la concordancia, una letra blanca, una tinta bien negra, muy legible, para llegar a la parte final donde termina la concordancia y empieza el índice de ayuda de estudios suplementarios. Y aquí se los voy a leer de aquí simplemente porque me pareció muy interesante compartírselo. Lo pueden ver ahora mismo en el video, pero yo se los leo. Cronología de la Biblia, muy bueno. Grupos religiosos y políticos judíos, buenísimo para el contexto. Profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Personajes importantes en la genealogía de Jesús, muy bueno. Genealogía de Jesús, Rey de Reyes. Discursos y mensajes de Jesús, los milagros de Jesús, las parábolas de Jesús, los títulos de Cristo, los 12 apóstoles de Jesús, los ministerios del Espíritu Santo, los milagros del Espíritu Santo, las promesas de Dios, oraciones de la Biblia, y esto está muy bueno, eventos importantes de la vida de Abraham y Sara, Jacob, José, Moisés, David, Daniel y Pablo. Luego, los pactos, ahí página 2024. Ese se los recomiendo que lo vean si tienen esta Biblia, los pactos. En este caso, 8 pactos. Muy bueno. El arca del pacto, calendario judío, tablas de pesas y medidas, cómo leer la Biblia en un año, cómo interpretar la Biblia y el tiempo de los verbos en griego y en hebreo. Y allí termina, miren, aquí lo tenemos, el tiempo de los verbos en griego y en hebreo. Y luego, muy lindos mapas, papel, ilustración a color,
tenemos aquí los mapas en colores pastel, no fuerte, muy lindo con cada una de las partes que necesitan comprenderse, ¿eh? Así que bueno, en este caso, la Biblia de las Américas, tapa dura, edición de estudio. Hay también en tapa blanda. No es una Biblia económica, la Biblia de las Américas es una de las Biblias más caras que hay también, pero son accesibles porque siempre es una buena inversión invertir en Biblias de estudio y material de estudio bíblico. Así que bueno, ya lo sabés, compartí este video, dejanos un comentario, ponele me gusta al video y suscríbete al canal. Suscríbete al canal desde ya, ahora mismo. Mirá, aquí tenemos el círculo de suscripción, todas las listas de reproducción que tenemos. Aprovechalo, bendecinos a través de seguir mirando más materiales que edifican tu vida. Espero que sigas adelante confiando en Dios, porque Él es la fortaleza y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dijo Nehemías, y en eso creemos. Dios te bendiga. Chau, chau.